Bienvenidos ahora sí a las historias de un cuentista. Ya tenemos un título, así que también por eso puedo darles la bienvenida. Bueno, el capítulo de hoy no va acerca de canciones, música o artistas o cómo se entrelazan las letras. Va acerca de una cadena de autobuses específicamente, Greyhound. Esta cadena que fue enorme en los años 60, 70 en Estados Unidos y gran parte de México, y que hoy en día solo es, pues sí, un medio de transporte más, pero realmente no el preferido de muchos. Y bueno, la historia, escojo hablar de Greyhound porque honestamente he tomado esos autobuses creo que 4 o 5 veces en mi vida. Cuatro de estos viajes creo fueron viajes de 2 horas, 3 horas como mucho. Así que sí se sufre, pero no hay mucho que decir. Pero uno de los viajes que recuerdo bien fue de 28 horas. Se suponía que iban a ser 23, pero usualmente Greyhound no cumple con los tiempos en viajes largos, ya que lleva muchas paradas. O sea, eh, pero bueno, no nos brinquemos a la historia que hay dentro de ese viaje. Vamos a explicar un poquito de la historia en sí de la compañía, ya que es también muy interesante cómo empieza en 1914. Es muy interesante cómo empieza en 1914 con un viaje de un pueblo a una ciudad grande en Michigan. Eh, y con el tiempo pues empieza a comprar más vehículos, y para 1950 ya tiene autobuses, una cadena de autobuses por toda la costa este de Estados Unidos. Ya en los 60 ya es nacional y teniendo paradas en cada ciudad grande del país y parte de la frontera de México. Eh, pero sus años buenos fueron los 70, donde tenía paradas de autobús en cada ciudad grande, pequeña e incluso en algunos pueblos y gran parte de México también. Ah, pero curiosamente entra en bancarrota la década siguiente. La década de los 70 fue su década en la que era un imperio y se la pasaba comprando incluso compañías de autobuses más pequeñas. Pero 10 años después, creo que en el 82 se declara en bancarrota. Eh, y esto tiene sentido, ya que para los 80 las aerolíneas comenzaron a adquirir más aviones, lo que hizo que los vuelos se volvieran más accesibles para la mayoría de la gente. Entonces, imagínate que en los 50, 60 y 70 volar era un privilegio enorme, ya que los precios eran absurdamente caros. Era toda una experiencia volar. Si buscas, de hecho, en internet, puedes ver imágenes de cómo los aviones en aquel tiempo eran menos asientos, había más espacios, había comida caliente a bordo, muchas cosas nuevas. La seguridad también era, era más sencilla y la seguridad dentro de los vuelos también era un poquito menos segura. Venga la redundancia. Eh, entonces, o sea, para los 80 se vuelve muy accesible volar. Literalmente, solo necesitabas comprar un boleto, el cual ya no era tan caro. Eh, la seguridad también era, como decía, era muy fácil pasar la seguridad. Solo necesitabas llevar tu boleto en mano, a tu identificación. Creo que a veces ni siquiera se preocupan tanto por la identificación de aquel entonces. Pasabas un escáner de metales, tu maleta pasaba los rayos X, que en aquel entonces no eran tan eficientes como son hoy en día. Entonces pasabas y ya, estabas del otro lado, justo, en, justo listo para abordar. O sea, se dice, no viví en aquel tiempo, pero según me cuentan y según he investigado, podías llegar a tu vuelo media hora antes y con facilidad ibas a alcanzarlo. Hoy en día tienes que estar, si vas a un aeropuerto grande, tienes que estar al menos 2 horas antes para poder pasar toda la seguridad y que tu maleta pueda ser registrada.
registrada y echada en el maletero del avión. Pero sí, en aquel tiempo todo eso era más fácil. Incluso tu familia podía pasar, si no tenían boletos, podían pasar la seguridad solo para verte desde las puertas de embarque, podían verte desde el avión. Y es allí donde vienen las escenas de películas en las que la familia está diciendo adiós al chico, la chica, la madre, el hijo desde el avión. Es de, era algo que sí pasaba. Entonces, o sea, eh, te lo pones a pensar y es una experiencia mejor que el autobús, que eh, más allá de que el tiempo es mucho más corto en llegar a tu destino, pues es una experiencia, toda una experiencia hacer eso, de ir al aeropuerto, despedirte desde la puerta de embarque. eh, y aparte las películas como les decía, las películas empezaron a vender muy bien esta idea de volar. Veías estas escenas y decías, oye, quiero volar. Mucha gente tenía miedo, pero te digo, las películas lograban esto de darle a la gente esa curiosidad por el vuelo. Más aparte, pues, ¿quién no quería vivir esas escenas en las que eh, la chica se va en el avión y el chico corre detrás de ella y pide permiso de que le dejen pasar en el aeropuerto para alcanzarla antes de que suba al avión? Eh, Todas estas cosas en las películas de aquellos entonces, pues, te lo vendían muy bien. Entonces la gente empezaba a volar porque quería vivir de algún modo esas historias. Entonces, más y más gente empieza a volar como se dice, la época de oro del vuelo. Entonces, los autobuses quedan de lado y eso que lleva a la bancarrota Greyhound. Se recupera vendiendo bastantes autobuses, vendiendo bastantes paradas, cortando sus empleados, según tengo entendido. Greyhound para ese entonces tenía una flotilla de empleados, creo, de 18.000, algo así, y tuvo que cortarla hasta 8.000. O sea, despidieron 10.000 empleados por lo mismo. Pero pues esto hizo que volviera a crecer eh, de un modo menos acelerado, ya que tenía de competencia los aviones. Eh, y de hecho, para al 9 de septiembre, cuando pasó el atentado de las Torres Gemelas, esto de hecho fue un boom para Greyhound otra vez, ya que la gente tenía miedo de volar. O sea, los vuelos se fueron en picada, la seguridad de los aeropuertos. Fue cuando realmente la seguridad de los aeropuertos aumentó. Eh, ya, sí, de hecho, después del 9 de septiembre del 2001 fue cuando se creó la TSA, de Transport Security Administration, que sería la Administración de Seguridad y Transporte. Y fue esta compañía que se hizo cargo de la seguridad de los aeropuertos. Antes la seguridad creo era privada y eso era lo que hacía más fácil subir a un avión. Eh, se creó esta seguridad y fue donde empezó el quitarte los zapatos, quitarte los zapatos, el cinturón, la chaqueta, y sacar todos tus bolsillos. Las máquinas de rayos X eran más avanzadas, se checaban todo de mejor manera. Entonces se hizo más tedioso el hecho de entrar al aeropuerto y la gente ya no podía pasar a menos que fuera a volar. Fue en ese momento que se perdió esa tradición de decir adiós, de poder ver el avión partir desde dentro del aeropuerto. Eh, entonces todo esto y el miedo de que pasara otro atentado hizo que la gente que tuviera que viajar en autobús nuevamente. Eh, y como digo, fue el boom para Greyhound y tuvo un crecimiento por unos cuantos años algo acelerado, pero luego la gente volvió a volar, pues se perdió el miedo, se hizo todo para que la gente volviera a volar, las aerolíneas no se iban a quedar con los brazos cruzados, y se hizo todo tipo de publicidad y la gente volvió a volar y los números
los números de vuelos siguen, empezaron a crecer ah, año con año, cada año eh, más gente se conglomeraba en los aeropuertos, había nuevos aeropuertos y esto a su vez hizo que otra vez Greyhound empezara a caer. Eh, y hasta el día de hoy sigue cayendo. De hecho, si puedes checar en internet Greyhound, noticias, y te va a aparecer que ayer vendieron un almacén, hoy están vendiendo una parada de autobús que ya no utilizan, eh, están vendiendo autobuses y cosas así. O sea, lo googleas y verás que Greyhound se está acabando. De hecho, ya Greyhound ni siquiera es su propia dueña. Curiosamente se la pasaba comprando cadena de autobuses más pequeñas. Bueno, creo que en 2016 fue adquirida, o 2012, fue adquirida por Flixbus, que es una cadena de autobuses alemana que se ha expandido por parte de Europa, en gran parte de Europa y ahora en Estados Unidos. Y bueno, Flixbus es ahora la dueña de Greyhound. Eh, y de hecho, o sea, a eso vamos acercándonos poco a poco a la historia realmente que pasó en el autobús, ya que por ejemplo, Fleetbus es, o sea, es la dueña de Greyhound, pero siguen sus operaciones de manera distinta. Eh, si ves los autobuses de Fleetbus son verdes, mejor cuidados. Creo que he tomado solo uno de ellos y son verdes mejor cuidados y no suelen oler a orines. Greyhound sigue usando su clásico color azul marino con este perro galgo plateado pintado en uno de sus costados. Eh, pero huelen mal. Usualmente huelen muy mal. Por eso ah, o sea, trato de evitarlos. Trato de evitar subir a esos autobuses, pero hay veces en los que tienes que, ya que digamos, a una ruta de 2 horas, pues no es tan mala, pero pues sí, no hay otro modo de s- hay otros modos, pero digamos que es el que te conviene más muchas veces, entonces tienes que tomar ese autobús. Trato de evitarlo, como digo, pero hay ocasiones en las que pues hay que hacerlo, y sí, aquí, ah, ok, muchos veces vuelven a orines, más si vas en la parte de atrás. Y ese es el detalle, o sea, Greyhound, subirse a un autobús de Greyhound es toda una odisea, diría yo, en muchos sentidos, y aparte tiene muchas cosas como, muchas tradiciones, de algún modo, por decirlo de algún modo. Digo tradiciones porque son tradiciones inconscientes, porque son cosas que verás que siempre pasan en cada autobús. Eh, una de ellas es que cuando subes, es buscar tu asiento, ya que los asientos no son asignados, tú tienes que entrar y ver qué asiento está disponible. Usualmente entras y la persona que sube camina todo hasta el fondo para ver qué asiento está libre. O sea, siempre hay asientos libres, pero el detalle es que siempre la persona que sube busca los dos asientos, los dos asientos libres, ya que obviamente es mucho más cómodo viajar solo. Puedes estirarte más, tienes más espacio para poner tus cosas. Entonces la gente sube y busca estos lugares. Usualmente no los encuentra y terminan por dar otra vuelta en el autobús para tratar de escoger al mejor compañero de viaje. Eh, Esa es una. Otra tradición es que en cada parada la gente va a correr a las ventanas, dependiendo de dónde estés sentado y dónde está tu maleta abajo del autobús. La gente va a correr a las ventanas para ver que nadie tome su maleta, porque es algo que pasa en esos autobuses. Es muy fácil que te roben la maleta. Entonces toda esta gente corre
Toda esta gente corre a las ventanas para ver que nos la roban. Yo mismo lo hice una sola vez, ya que la mayoría de las veces he viajado solo con mochila, que es mucho mejor. eh, es mucho mejor, ya que de hecho la mochila te ayuda a tomar asientos del frente, ya que no tienes que esperar a acomodar tu maleta en la parte de abajo. Usualmente si llevas maleta grande es muy seguro que te vaya a tocar en las partes de atrás. Si llevas solo tu equipaje de mano, subes de volada y es muy probable que agarres un asiento delantero. Eh, pero sí, entonces toda la gente corre a ver sus maletas que nos la lleven. Una vez que cierran que verificas que nadie lleve una maleta similar, tu maleta una similar a la tuya, pues ya regresas, te relajas y a esperar a la siguiente parada. Eh, Otra tradición es que en cuanto a si vas en un viaje largo y en una parada alguien libera un asiento haciendo que haya dos libres, brincas inmediatamente antes de que una persona nueva sube y lo tome. Eh, Esas son pequeñas tradiciones que pasan en el autobús que me vienen a la mente. Eh, y otra cosa que pasa en esos autobuses y que no es una tradición, pero es algo que he notado, es que si haces un viaje largo, por seguro te van a tocar personas muy extravagantes, muy interesantes y raras. Eh, de hecho, por eso he escogido este Greyhound para, para esta historia, ya que hubo una vez que me tocaron tres personas bastante memorables, vamos a decirlo de ese modo. Ah, ok, ya teniendo un poco de contexto de los viajes en Greyhound, bueno, tuve que tomar este viaje de Seattle a Los Ángeles. Supuestamente, como les digo, el viaje tenía que tardar, creo, 24 horas según decía el boleto. Fueron 28 al final, 28 largas horas. Ah, todo, o sea, realmente no era obligación tomar este autobús. Esa vez realmente podía tomar un avión, llegar en 2 horas a mi destino, pero no sé, tuve la curiosidad, ya que el precio del vuelo y el autobús era casi el mismo. Creo que el vuelo era ah, $40 más, así que no es tanta diferencia por el tiempo, ya que al final esos $40 o más los vas a gastar en las paradas para comer. Eh, pero tomé el autobús por curiosidad. Había tenido Ya había viajado una vez por 2 días en un autobús charter, que sería un autobús, una cadena de autobuses de México. No me acuerdo el nombre, pero que hace viajes de México a Estados Unidos. Entonces, esos autobuses no hacen son charter por eso, porque van a destinos muy específicos, no hacen parada en cada ciudad. Y había tomado un autobús de 2 días a, de México, de Aguascalientes a Florida, 2 días en autobús y eso había sido dos años atrás, 2 años atrás del día que tomé el autobús de Greyhound. Y pensé, "Hmm, esa vez sufrí mucho, o sea, recordaba que había sufrido mucho. Tu trasero es lo que sufre más en un autobús. Ah, Tratas de pararte y caminar y estirarte lo que sea, pero vamos, que no estamos hechos para estar sentados tanto tiempo. Y los asientos no son tan cómodos muchas veces. O sea, tomé ese autobús en ese tiempo y pues sufrí en ese sentido, pero no sé, como que recordaba que me había gustado la experiencia de ir viendo todo el paisaje, las ciudades, los lugares por donde pasaba. Veías muchas imágenes bonitas. Es lo que tiene un autobús, que te deja ver de mejor manera los caminos, las ciudades, los paisajes. Entonces pensé, ok, tal vez pueda tomar el Greyhound, ya lo he tomado antes, era cuando lo había tomado por 2 horas, ese era mi primer viaje largo en esos autobuses. Y pensé, ¿por qué no? Tal vez se haga buen panorama todo el camino. Y sí, sí que lo hubo, no puedo negar eso, pero bueno, vamos a ir, bueno, ya vamos a entender por qué hago ese sonido cuando pienso
¿Quiénes son esas tres personas? Bueno, tomo el autobús, sube la parada, llego a las maletas, todo bien. La primera parada de Seattle fue a una ciudad pequeña y de ahí fue a Portland, Oregon. Eh, Hasta ahí todo normal. Tenía un asiento considerablemente bueno a mitad del autobús donde no olía tan mal. Estaba cansado, así que había dormido, iba durmiendo. Pero en esa parada suben las tres personas, curiosamente, suben en la misma parada. Y para ello, para la mala suerte, para la mala suerte mía, el autobús ya iba lleno. Había, había estos asientos libres con ciertas personas. Yo tenía un asiento libre para una persona. Pero, pues, cuando subes gente nueva y sabes que está lleno, esperas que no se sienten junto a ti. Quieres tu asiento para ti. Entonces esperas, en el fondo, ruegas que por favor no mires, no te sientes así aquí. Incluso pones tu cara de enojado, tu cara de amargado para que digan, no me voy a sentar junto a él. Pero llega este hombre, llega vistiendo bermudas, chanclas, camisa vaquera y sombrero, barba de candado, ah, barba de candado, pelo café, ojos de color, algo cañento. Llega, me pregunta, ¿me puedo sentar aquí? ¿Está libre el asiento? A lo que pues respondo que sí. No, ¿qué más podía hacer? No sabía que fuera tan malo. Tan, no era malo, o sea, o sea, vamos a decirlo, otra palabra para malo podría ser no pensé que fuera a ser incómodo incómoda su compañía, pues. Ah, estaba muy equivocado. Eh, Se sienta, hasta ahí todo normal. Trata de poner su mochila en en los compartimientos de arriba. Eh, Se sienta y lo primero que me dice, después de la pregunta, lo primero que me dice, This is not my first rodeo. Que sería, este no es mi primer rodeo. Lo primero que me dice es eso. Y luego me dice, "Ah, tal cual sería así. Este no es mi primer rodeo, chico. ¿A dónde vas? Ah, me lo dijo en inglés, pero vamos a hablarlo en español, porque, ah, porque el podcast es en español. Eh, entonces me pregunta esto y está ahí normal, o sea, es una frase que dices, todo normal, voy a Los Ángeles, ¿dónde va usted? Eh, Él iba a Colorado, no sé qué parte, pero sé que iba a Colorado. Entonces iba a bajar todo desde California y iba a tomar otro autobús que iba a ir hacia Colorado, por lo cual iba a estar la mayor parte del viaje iba a estar en el autobús. Ah, ah, eh, y así todo bien, así todo bien. Pero luego, ahorita seguimos con este hombre, que no recuerdo su nombre, sí me lo dijo, pero no lo recuerdo, ya que eso lo recuerdo como el señor, este no es mi primer rodeo. Junto con él subieron las otras dos personas que eran madre e hija. Una señora de edad ya avanzada, probablemente, no sé si ya estaba en sus sesentas, pero por seguro tenía al menos 50, 55, pelo caniento, muy delgada, camisa de tirantes, short y sandalias también. Ah, Sube junto con su hija, que parece, si ubican a Gianna Ryder, imaginen Gianna Ryder mucho más cachetona. Su hija se parecía, tenía ese parecido. A Gianna Ryder, pelo negro corto, pero un poco más cachetona. Con el pie roto. O sea, no solo tenía el pie roto, mm, pero no tenía yeso, tenía una fédula especial que pues, no le permitía moverlo bien. Suben, no hay asiento juntas, la madre no le importa y se va y se sienta hasta atrás, a, a unos 3 asientos detrás de mí, del otro lado del pasillo. Y la hija se sienta por enfrente. Ajá, entonces hasta ahí no es nada raro de ellas, pero
conforme avanza el viaje es el detalle, ya que el señor, este no es mi primer rodeo, comienza a decir, cada frase que hace lleva, este no es mi primer rodeo. Digamos que decía, hubo una parada de autobús y este no es mi primer rodeo, voy a bajar a fumar un cigarro. Y me lo decía a mí, o a veces lo decía al aire, pero o sea, lo decía muy constantemente. Tenía que orinar y decía, este no es mi primer rodeo, voy a tener que orinar en el autobús. Se paraba y iba a orinar. Y cada frase era, este no es mi primer rodeo, este no es mi primer rodeo. Unas veces más altas que otras. Si alguien decía algo en el frente del autobús, que unas personas estuvieran conversando de algo y él había tenido una experiencia similar, gritaba desde el asiento junto a mí, este no es mi primer rodeo, yo también he vivido eso. Entonces, o sea, eso lo hizo súper incómodo. Ah, y desgraciadamente no llevaba audífonos, los había perdido, así que tenía que escuchar todo. Tenía que escuchar todo y no podía ignorarlo si me hablaban. Eh, y bueno, volvamos a las otras dos mujeres. La señora, vamos a llamarle, no, no recuerdo su nombre, a ella sí no le pregunté, pero vamos a llamarle la señora Chicken on the Stick, que sí, significa pollo en el palo. Eh, y de hecho la llamamos así porque en una parada, conforme el autobús avanzaba, hicimos varias paradas. Y en una de ellas, pues, era una parada a la que te daban 30 minutos, podías ir a comprar algo y para comer. Fui, compré, no me acuerdo qué compré, pero creo que compré una pizza. Pero un chavo compró unas banderillas de pollo. Ajá, eran pedazos de pollo clavadas en un palo. Por eso chicken on the stick. La señora llega con el chavo. Estábamos cerca, estábamos parados cerca de una estación de tren. Esa era la parada. Entonces la señora llega caminando por la... se salió y empezó a caminar en las vías del tren. Entonces llega caminando por las vías del tren, regresa a donde estábamos nosotros y le pregunta al chavo, ¿qué es eso que estás comiendo? El chavo le dice, es pollo. ¿Pollo? ¿Pollo en un palo? Chicken on the stick. Nunca había visto pollo así. Entonces, ¿dónde lo compraste? En aquella tiendita de allá. Le dice el chavo. "Mm, creo que no tengo tiempo para ir a comprar uno, ¿eh? ¿Lo puedo probar?" Le pregunta. El joven se queda pensando, como, ¿qué está pasando? Porque, ok, pero le dice, dudoso, le dice, ok, sí, aquí tiene. Le pasa una de las banderillas, ya que tenía dos. La mujer, la anciana, lo muerde, lo escupe y lo arroja. Ajá, ok. O sea, en cuanto lo muerde, lo escupe, arroja toda la banderilla, que todavía tenía pollo que ya no había tocado. Como- y dice, este es el peor pollo en palo que he comido jamás. Deberías arrojar esa también. Y de hecho, ah, intenta quitarle la banderilla que el muchacho está comiendo, intenta quitársela de la mano para tirarla, pero el muchacho no se deja. Oh, y pues al final o sea, no se deja y hay un argumento ahí entre ellos y ya, se acaba. Pero yo cuando estaba pasando eso dije, ok, no me voy a meter en problemas, yo voy a caminar y me alejé, me los dejé peleando solos. Ah, y eso fue solo el inicio de esta mujer. Me alejé y terminé cerca de su hija. Ya era también, ya tenía unas, yo le calculo 35 años. Estaba fumando. Su hija estaba fumando y al alejarme pues quedé cerca de ella y dice, sí,
Esa es mi mamá. O sea, no le pregunté, no le dije nada. Simplemente me dijo, sí, esa es mi mamá, está loca. La odio, la odio. Me empezó a dar empezó a dar su odio, a decirme el odio de su madre. Que la odiaba, que era una loca, que, que no sabía por qué la había invitado a venir, ya que vinieron, habían ido no, ay, no recuerdo, no recuerdo qué cosas fueron, pero el chiste es que ella necesitaba un acompañante y pues le pidió a su madre que la acompañara. Eh, pero empezó a darme todo el odio interno que tenía hacia su madre. Me dijo, la odio. Eh, y yo le pregunté, pero ¿por qué la invitaste entonces a que te acompañara? Decía, pues es donde me dijo que no tenía nadie más a quien invitar, que sus hijos estaban pequeños y pues no podía, no podía traerlos, algo así. Eh, entonces ya, nos llevaban al autobús, subimos al autobús. En esa parada había algunas personas se habían ido, entonces el señor este no es mi primer rodeo, se sienta atrás de mí. Y tengo mi asiento para mí solo, al menos, ¿verdad? Pero, pero creo que eso lo hizo peor porque cuando me quería hablar, brincaba por detrás brincaba su cabeza por detrás del asiento y casi al oído me decía, hey, este no es mi primer rodeo. Si ves a esa mujer de allá, que era la que hablaba de Chicken on the Stick, creo que se habían acercado, al cambiarse de asiento se habían acercado más, sí. Yo le dije, sí, está loca. Me dijo, me decía, ese no es mi primer rodeo y he visto gente loca antes, te lo digo, yo te lo digo. Y ella lo escucha de llamarle loca, lo escucha llamarle loca y empiezan a pelear. Empiezan a pelear y dicen, ¿me llamaste loca? ¿A quién crees que estás llamando loca? Su hija, o sea, seguía al frente, o sea, a su hija nada más veo como que se desliza en el asiento, o sea, se ve su cabeza como que se desliza en el asiento para que su madre no la vea y la llame o algo. Pero empiezan a pelear, o sea, yo trato de ignorarlo, mm, tratando de dormir, de distraerme, pero empiezan a pelear porque la llamo loca. No sé en qué, y no sé en qué momento pasa, pasan de pelear a ligar. Eh, ella se pasa y se sienta junto a él y empiezan a hablar de que empiezan a hablar de que el marido de ella murió y él es divorciado y empiezan, no, y son más o menos de la misma edad y empiezan realmente a ligarse uno al otro. Ah, y resulta que los tres van para Colorado. Tengo que escuchar toda esa conversación melosa detrás de mí. Empiezan, incluso en algún punto del viaje, se comienzan a besar. La hija, al saber esto en una parada, pelea a su madre, pelea a su madre a gritos. Ah, eso dio un poco pena ajena. Pero pelea a su madre a gritos y su madre le dice que si no fuera tan estúpida no se había quebrado el pie y cosas así. Y o sea, son insultos que van y vienen. No recuerdo mucho de ello, tratar de no poner atención. Pero el señor, este no es mi primer rodeo, se puso al lado de la madre. O sea, y empezó como a hablar con la hija como si se tratara, como si él fuera, es como si él fuera el papá. O sea, a este punto, la situación se tornó a este punto y ella empezó a decirle que no, no eres mi padre, apenas conoces a mi madre, ya quieres tratarme de hija, ¿tú qué crees que soy? Y, ah, entonces, o sea, en pocas horas, es- eh, estas tres personas no sé cómo se involucraron de tal manera y todo no, resultaba así de raro.
Y fue gran parte del viaje que tuve que aguantar eso, ya que se, baja- se bajaron en California, digamos, creo que, no sé, creo que al menos 16 horas estuvieron en el camión conmigo. Y creí que recordaba más cosas, más detalles de cómo las cosas sucedieron, pero creo eso es todo lo que recuerdo bien. Recuerdo muy bien el alivio que tuve cuando en la parada de autobús vi que agarraban sus cosas y agarraron sus maletas y se fueron. Fue un alivio enorme. Fue, fue algo que por fin sentí algo de paz. Ya solo quedaba la suerte de que nadie más se sentara junto a mí. Porque si algo he notado en mis viajes de autobús, ah, es que sí, hay un asiento vacío. La mayoría tengo la suerte o la dicha de, de que me pidan el asiento a mí, de que me pidan sentarse junto a mí. Ya sea hombre, anciano, anciana, mujer. Eh, Tal vez no puedo poner cara de amargado y ven que soy, saben que voy a decir, que no voy a decir que no. De hecho, en los otros viajes de 2 horas que hice, de 2, 3 horas que hice, siempre, de hecho, cada viaje tomaba un asiento solo, por suerte, pero nunca, en alguna parada, siempre alguien se sentaba junto a mí. Lo cual, por eso digo, no sé si mala suerte o dicha, no sé, ya que al menos puedo decir, ok, tal vez parezca amigable. Bueno, el viaje acaba en Los Ángeles, súper cansado, súper hambriento, porque vas comiendo pura comida, prácticamente comida chatarra, con lo que encuentras puros snacks, eh, y aliviado. Y bueno, después de eso fue cuando dije, después de volver a experienciar un viaje largo, que realmente no tenía que hacerlo, fue una estupidez de mi parte, pero al menos tengo la historia para, me dio la historia, me dio esta historia. Eh, Después de eso me dije a mí mismo, no, a menos que sea súper prioritario, una super necesidad, no voy a tomar un autobús de Greyhound jamás. Ah, y creo que después de eso solo tomando una vez y fue, como les digo, un viaje de 2 horas, 2 horas y media. Eh, y de hecho, coincide que en uno de mis trabajos conocí a una persona que se llamaba creo Connor. Y esta misma persona perdió su maleta. No sabía de la tradición que tenías que mirar a la ventana del Greyhound para que no te roben la maleta. Porque perdió su maleta en el autobús. Le robaron su maleta, mejor dicho. Eh, lo conocí y hablamos sobre cómo eran los viajes en autobús, porque él tenía ese odio al Greyhound después de perder su maleta, ya que no le solucionaron nada. Eh, Le tenía este odio, hablamos y resulta que este chavo decía lo mismo, no tomes un autobús de Greyhound a menos que sea súper prioritario. Él decía que prefería colarse en un tren de carga que a tomar un Greyhound. Y de hecho me enseñó videos y sí, era cierto. Y estaba algo loco el chavo. De hecho, entendí que este joven era de las personas extravagantes que se suben a Greyhound, pero no lo sabía. Pero él no lo sabía. De hecho, él tiene toda una historia que podría contar en algún otro capítulo, pero, pero hoy no, ya que nos estamos alargando bastante. Eh, Así que sí, ya vamos a cerrar el capítulo con lo que podría ser el siguiente. La siguiente historia tal vez hable de Louis Wayne y la película que le hicieron hace 2 años. Ah, es, si quieren investigar un poquito antes de leer del siguiente episodio, pueden. Louis Wayne eh, Louis Wayne era un ilustrador y pintor ah, que se hizo famoso por sus ilustraciones de gatos.
Así que esa será la siguiente historia. Y también hablaremos un poco sobre la película que le hicieron. Hablaremos de la historia como tal del pintor y haremos una pequeña reseña historia de su película, porque creo que vale la pena verla. Bueno, en conclusión, traten de no tomar autobuses Greyhound y si tienen que hacerlo, háganlo por la curiosidad de qué tipo de personas van a encontrar, porque estoy seguro de que si lo hacen van a tener una experiencia interesante. Así que ya sea que sigan el primer consejo de evitar subirse a esos autobuses o subirse una vez en un viaje medio largo para que experiencien alguna de estas personas. Ya que, ok, para cerrar, ahora soy malo cerrando los episodios, me estoy dando cuenta. Bueno, para cerrar, ahora sí, eh, por seguro se van a encontrar alguna persona súper extravagante, súper interesante, rara en esos autobuses. Y ya que La, di- como les decía, la diferencia de por qué se toma un autobús y no se toma un avión no es realmente tanto el precio, ya que no hay tanta diferencia de precio. No es tanto el tiempo, porque el tiempo es mucho más conveniente en un avión. No es la incomodidad de, no es la incomodidad del, la incomodidad y el cansancio del trasero. Realmente creo que la gente que toma muchas veces el autobús lo toma porque la diferencia entre un vuelo y un autobús es el anonimato. En el vuelo estás muy súper rastreado, las aerolíneas tienen toda tu información, saben incluso cuántas veces vuelas, ya que si compras el boleto con una aerolínea tienen todos tus datos y en el autobús todo es como más anónimo. Solo ocupas tener tu boleto en mano y puedes subir. Creo que esa es la principal diferencia de por qué la mayoría de la gente toma esos tipos de autobuses en Estados Unidos, ya que y creo que algo interesante y por eso sé que mucha de esta gente es gente súper interesante, súper extravagante. De hecho, por eso esos autobuses, seamos honestos, los utilizan mucho muchos para escapar a, a México. Muchos americanos que escapan de algo se suben a un autobús con un nombre falso y pasan la frontera y ya está. Esa es la diferencia. Esos autobuses, el principal ah, punto de valor, el principal valor agregado de estos autobuses es el anonimato. Bueno, esa fue la historia de hoy. Eh, Creo que bastante más larga que la primera y espero que la hayan disfrutado. Más que es una historia tipo conversación. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.